de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Esa es la porción de la palabra de Dios. Yo les invito a que en esta mañana hagamos una oración y que pidamos a Dios, ¿verdad?, que Él nos ayude, nos guíe. Padre, gracias porque tu palabra es verdad, es viva, es eficaz, y nos habla, Señor, de realidades espirituales que nosotros necesitamos estar alertas, despiertos, Señor. Ayúdanos, Señor, para entender, Señor, para comprender, Señor, cómo debemos actuar, cómo debemos estar preparados, firmes, pero también enséñanos las estrategias del enemigo, Señor. Padre, guárdanos a cada uno. En el nombre de Jesús, permite que en esta reunión, Señor, tú tomes el control de todo y que tu Espíritu Santo se esté moviendo en medio de la reunión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente, en el mundo actualmente se oye de guerras y de rumores de guerras. Entonces, estamos en una guerra. Ahora, el cristiano, nosotros, este mismo principio de la guerra y de prepararnos es válido también para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces la razón por la cual nuestra vida no es fácil, por la cual nuestra vida a veces nos resulta difícil, y por lo que tú tienes tantas luchas, a veces desánimos, a veces conflictos, ¿verdad? Es porque tú estás en medio de una batalla, de una guerra espiritual. Sí, el cristiano es un hijo de Dios, el cristiano es adoptado a la familia de la fe, pero también es un soldado. Y muchas veces, si nosotros no entendemos esto, nos vamos a quedar detenidos, vamos a ser vencidos. Entonces aquí el apóstol Pablo, en esta maravillosa carta de los Efesios, que en 6 capítulos, en los primeros 3 capítulos, nos habla de quiénes somos los cristianos en Cristo. ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que tenemos de parte de Dios? En los siguientes 3 capítulos, del capítulo 3 al capítulo 6, nos habla cómo poner en práctica todo eso que tenemos. Y una de las cosas que tenemos que poner en práctica precisamente es tomar la armadura de la fe, prepararnos. El día de hoy, si una persona va a una empresa, ¿verdad?, a trabajar, tienes que prepararte. O sea, si te vas a subir a una altura, la gente tiene que tener ciertas normas y hay ciertos requerimientos. Y obviamente las personas se tienen que armar de cascos, de guantes, de gafas, de arneses, para que se puedan subir a las alturas y no sufrir un daño inclusive mortal a su vida. Imagínate los motociclistas, las personas que andan en moto. Yo no sé si probablemente aquí entre nosotros haya personas que anden en moto, utilicen una moto como un vehículo de transporte, que un motociclista piense nada más en ponerse el casco para evitar la multa. No, es que yo me voy a comprar un casco para que no me multen, porque es multa si no lo traes, y no esté pensando en su propia seguridad, ¿verdad? Y no se compre un casco, pues digamos, que le pueda cubrir en el caso de una caída. Entonces es una cosa que nosotros tenemos que estar preparados. Ahora, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, él está preso. De los momentos que el apóstol Pablo está preso, él fue detenido muchas ocasiones. En esta ocasión él está preso en Roma. Y es una prisión que es como un tipo de arraigo domiciliario el que tiene. Ahí rentaron una casa, ahí pusieron al apóstol Pablo y ahí lo encadenaron. Sus muñecas estaban encadenadas a la muñeca de otro soldado a menos de 1 metro de distancia. Y ha de haber sido muy incómodo para el apóstol Pablo hacer todas sus actividades que él hacía, como comer, desde las más sencillas hasta las más espirituales, como orar, como escribir una carta, y todo era de la mano de un soldado.
Y ahí estaba el apóstol Pablo. En ese momento al apóstol Pablo se le permitía recibir la ayuda de otros cristianos. En este caso estaba Lucas con él, estaba Epafrodito, después él mandó llamar a Timoteo y ahí estaban auxiliándole y viéndole por sus necesidades. Sin embargo, el apóstol precisamente en un momento determinado empezó a ver al soldado romano. Y un soldado romano tenía toda una armadura. Tenía un cinturón que cubría, por así decirlo, la cintura del soldado. Tenía una cota, tenía una coraza, ¿verdad? Que era de bronce a veces o de otros materiales. Tenía también un casco y tenía un tipo de botas los soldados que les llegaban literalmente casi hasta las rodillas. Y en la parte de abajo esas sandalias o esos calzados, esas botas tenían como clavos. Como un tipo de clavos, así como los jugadores de americano o los jugadores de béisbol que tienen spikes o tienen un tipo de cosas abajo para que se mantengan en el pasto. Y bueno, también tenía un escudo y tenía una espada. Y el apóstol Pablo estuvo viendo al soldado y empezó a hacer una comparación con las armas que Dios nos ha dado. Dios nos ha equipado, Dios nos ha dado armas y es lo que vamos a estar viendo en esta serie que acabamos de empezar el día de hoy. Vamos a estar viendo una por una esas armas que Dios nos ha dado, esa armadura que Dios nos ha dado para que nosotros estemos conscientes de cómo debemos de usarla, qué es lo que significa cada una de ellas. Pero también el apóstol Pablo aquí en el versículo 11 dice que nos tenemos que vestir con toda la armadura de Dios y eso nos va a permitir estar firmes. Y luego nos habla contra las acechanzas del diablo y menciona al enemigo. Los soldados romanos tenían muchos enemigos, ellos habían conquistado mucho. Y habían conquistado a los griegos, ¿verdad? Alejandro Magno, cuando el imperio se formó, conquistaron precisamente a los griegos. Pero nosotros también tenemos enemigos. Y aquí nos muestra quién es el enemigo: el diablo. Y el día de hoy nuestro primer tema va a ser precisamente el enemigo del cristiano. ¿Quién es el enemigo? Y para eso vamos a ir a la palabra de Dios. Y yo quiero que usted esté muy atento, porque vamos a estar hablando de este tema en primer lugar. Y en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El adversario le llama, el diablo, el adversario. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de este tema? Hermano Sergio, ¿por qué no hablamos de otra cosa? Bueno, es importante porque tenemos que conocer a nuestro enemigo. Si tú no conoces a tu enemigo, vas a ser vencido. Yo creo que ahora que están en guerra los países, o que hay guerras, ¿verdad?, en puerta, seguramente los países tienen un sistema de espionaje. Y en ese sistema de espionaje están viendo a ver en qué lugar, en qué localización, en qué ubicación tienen sus armas. Tiene uno que conocer al enemigo. ¿Por qué es tan importante entonces hablar de él? Número uno, porque está en la Biblia. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis se menciona al adversario, al diablo. Y en segundo lugar, porque el Señor Jesucristo habló de él. El Señor Jesucristo tuvo enfrentamientos con el diablo. ¿Sabes qué pasó después del bautizo de Jesús? Cuando todavía estaba mojado por el agua del río Jordán, el Señor Jesús no le pasaron una toalla, ¿verdad? No convivió con sus amigos, con sus discípulos, no se fue a una comida, sino que el Señor Jesús se fue directo al desierto después de ser bautizado, y literalmente el sol del desierto le secó el cuerpo y la ropa. Entonces ahí tuvo enfrentamientos con el diablo lo tentó inmisericordiamente y el Señor Jesús resistió. Además, el Señor Jesús echó fuera a los demonios. El apóstol Pedro habla en este pasaje del diablo. Pablo también habla de este personaje. Juan en su primera carta lo menciona. En el libro de los Hechos se menciona también el diablo, el adversario. O sea, en otras palabras, es un tema recurrente en la palabra de Dios y nosotros tenemos que saberlo. Porque mira, no hay peor enemigo que el que no se conoce. Y entonces ahí la Biblia también dice, en Primera de Pedro, donde leímos, dice
tu adversario, vuestro adversario. O sea, tú tienes un adversario. Tú eres cristiano, tienes un adversario. Tú no eres cristiano, tú tienes un adversario. Y tu adversario no es tu esposo. Tu adversario no es tu esposa, tu adversario no son tus vecinos, no son aquellas personas que tú dices que trae este contra mí. Es el diablo. El diablo es el enemigo de todos los seres humanos, pero principalmente de los cristianos. Entonces es importante cómo opera. La Biblia dice que no ignoremos sus maquinaciones, y la palabra maquinaciones tiene que ver con cosas muy detalladas, con estrategias muy detalladas. El diablo además es un ser real. Así como Jesús es un ser real, así como Dios es real, el diablo es real también. La palabra de Dios simple y sencillamente habla del diablo como una realidad, como un ser espiritual que se opone a Dios. La Biblia da por sentado su existencia. Y el día de hoy hay mucha gente que no cree en la existencia de este ser. Algunas personas te dirán, no, el mal sí existe, pero el diablo no existe. Es una invención de la religión, es una invención de las abuelitas para espantar a los niños, ¿verdad? La religión ha espantado con eso. Y quiero decirte que ese es uno de sus mejores engaños del diablo, el hacer creer a la gente que no existe. ¿Quién es el diablo? El Señor Jesucristo en la parábola de la semilla le llamó el malo. Jesús habló en la parábola cuando se siembra la semilla y cuando la persona no entiende. Dice la Biblia que la semilla cae junto al camino, hay ignorancia en la persona, no quiere entender lo que Dios le quiere hablar, y entonces el diablo, el malo, arranca la semilla, arranca lo que fue sembrado. ¿Y cuántas veces ha pasado en las vidas de las personas que están en la reunión, escucharon la palabra, pero saliendo todo se acaba? Todo se termina. Es el diablo que arrebata la palabra. Ahora, ¿dónde tuvo su origen el diablo? ¿Dónde se originó? Se originó en el cielo. El diablo era un ángel de Dios. Mira, en la Biblia hay diferentes nombres que se le dan al diablo. Se le da el nombre de Satanás. Satanás quiere decir el adversario, el opositor. Se le da el nombre del diablo, que quiere decir el calumniador, el acusador. Se le da el nombre de Lucifer. Es un nombre que se relaciona antes de la caída que él tuvo a la tierra, donde todavía estaba en el cielo. Se le menciona como el maligno, la serpiente antigua, el gran dragón, el príncipe de este mundo, el tentador, el acusador de los hermanos, Belial, Belcebú, tu enemigo, el príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, el demonio, el padre de mentira, y también le llama el homicida. Ve, todos los nombres tienen que ver con su carácter, tienen que ver con cómo actúa, tienen que ver con lo que hace. Ahora, ¿cómo tuvo su origen el diablo según la palabra de Dios? Acompáñeme a Ezequiel capítulo 28, verso 13. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, dice la escritura: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Fíjese aquí, nos dice que su vestidura era preciosa. Imagínate nada más esa vestidura que este ser tenía, llena de joyas. ¿Cómo se ha de haber visto? ¿Cómo luciría? Los primores de sus tamboriles, dice, instrumentos musicales se tocaron. Él era un adorador de Dios, con sus tamboriles, con sus flautas. O sea, él era, por así decirlo, él llevaba la alabanza con sonido de arpas. Ahora, mira, aquí hay en el verso 14 un detalle. Le llama querubín grande, protector.
¿Sabes quiénes son los querubines? Cuando Dios le mandó a Moisés que hiciera el arca, Dios mismo la diseñó, y el arca del pacto, lo que cubría la presencia de Dios, dice que eran los dos querubines que estaban ahí cubriendo el arca. Son los protectores. Cuando los hombres fueron sacados del Edén, del paraíso, Adán y Eva, dice Dios que puso querubines en la entrada con espadas desenvainadas, refulgentes. Entonces un querubín es una orden de ángeles. En la Biblia se mencionan distintos tipos de ángeles. Por lo menos hay 9 nombres que la Biblia menciona acerca de los ángeles. Lo primero es serafines. Son ángeles de alto rango que rodean el trono de Dios y lo alaban constantemente. La Biblia dice que Isaías vio en la visión a los serafines que no cesaban de decir santo, santo, santo. También hay querubines. Se los describe como guardianes protegiendo lugares sagrados y sobre todo la presencia de Dios. También hay arcángeles. En la Biblia hay arcángeles, son considerados como líderes entre los ángeles. Sus nombres en la Biblia son revelados como Gabriel, Miguel, son mencionados en la Biblia. Hay también tronos, otro tipo de ángeles llamados tronos que representan la autoridad y la justicia de Dios. Hay dominaciones que son los que guían y gobiernan a otros ángeles. Hay virtudes que se les atribuye el poder de realizar milagros y prodigios. También se mencionan potestades que son líderes de grupos de ángeles y naciones. Y hay ángeles que son los mensajeros de Dios. Dice Hebreos que son los ministradores de Dios al servicio de los santos. O sea, que nosotros como cristianos muchas veces cuando oramos, cuando le pedimos a Dios y viene una respuesta de parte de Dios, muchas veces son ángeles los que traen esa respuesta. Al Señor Jesucristo, cuando estuvo en Getsemaní, dice que un ángel vino para ayudarle. Entonces, ángeles, y también hay ángeles caídos. Ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, estos ángeles caídos que menciona la Biblia, dice que fueron un cierto número de ángeles que fueron echados fuera del cielo y fueron, dice la Escritura, metidos en prisiones de oscuridad. Algunos teólogos dicen que estos ángeles se enorgullecieron, se ensoberbecieron y menospreciaron al Hijo de Dios. Cuando se dio a conocer lo hermoso del propósito de Dios que tenía para el hombre, estos ángeles despreciaron al Hijo de Dios, quisieron exaltarse ellos mismos por encima del Hijo de Dios y fueron lanzados. Otros teólogos dicen que estos ángeles que no guardaron su dignidad son aquellos que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres en el libro de Génesis capítulo 6. Entonces, el enemigo, el diablo, era un querubín. Y además era un protector. ¿Qué quiere decir esto? Estaba muy cerca de Dios. Era un gran ángel. Estaba en la misma presencia de Dios. Acompáñenme a Ezequiel en el versículo 15 y 16, donde estamos leyendo en el capítulo 28. Dice así la Escritura: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Un día en este ser se halló maldad en él. Se desvió, se corrompió, se contaminó. ¿Y cuál fue la causa? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. En otras palabras, hubo un momento en la vida de este ser, en la existencia de este ser, que hubo santidad en él. Hubo temor de Dios en él, hubo adoración a Dios, él amaba a Dios. Pero ¿qué pasó? Pecaste, dice. Y del cielo mismo fue echado, fue arrojado. ¿Por qué? Porque se encontró en él maldad, se encontró en él pecado. Y la palabra de Dios dice que Dios es santo y Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Ahora, ¿cómo sucedió que pecó el diablo? Eso dice la Biblia, que fue hallada pecado, maldad en él. ¿Cómo fue que pecó? En el verso 17, Ezequiel 28, 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Qué quiere decir esto? Se enorgulleció.
Empezó a pensar que él era más que Dios. Se llenó de soberbia. Dejó de poner sus ojos en Dios, comenzó a poner sus ojos en él mismo, en su hermosura, en su esplendor, y empezó a decir: qué bello soy, qué hermoso soy, yo soy mejor que Dios, yo soy más grande que él. Aquí los otros ángeles casi que me ven a mí. Y ese fue su pecado, se enalteció su corazón. Hay otro pasaje que nos habla de él también en Isaías capítulo 14. En Isaías capítulo 14, los versículos 13 al 15, nos dice cómo fue que se enalteció su corazón. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Qué pensó este ser? Voy a ser semejante al Altísimo, voy a ser semejante a Dios. Y se enalteció su corazón por causa de su hermosura. O sea, Dios había dotado de poder a este ser, de sabiduría, pero este ser corrompió su ser, corrompió su sabiduría, y él dijo: seré semejante a Dios, y se enalteció su corazón. ¿Cómo se le llama a este pecado? Es Isaías 14, verso 11. ¿Cómo le llama la Biblia al pecado que cometió el diablo? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. O sea, la soberbia. Ese fue el pecado de Satanás. Se ensoberbeció, se enalteció, dejó de mirar a Dios, dejó de admirar a Dios, dejó de tener temor a Dios y puso sus ojos en él mismo. Él dijo: yo soy un ser sabio, yo soy un ser hermoso, yo voy a levantar mi trono junto al de Dios, seré semejante a Dios. Y quiero decirte que el pecado de soberbia es uno de los pecados más terribles aún en este tiempo. Es el pecado que te impide el tener comunión con Dios, porque para ir a Dios necesitamos ser humildes. La Biblia dice que Dios habita en la santidad y en las alturas, pero Dios habita con aquel que es pobre y humilde de espíritu. La palabra de Dios dice en Proverbios: antes de la caída está la soberbia. Cuando una persona se ensoberbece es porque esa persona va literalmente para abajo. Es como un globo que se está inflando y va a ser explotado. Isaías 40:12 dice así la escritura: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, en un momento Satanás fue lanzado del cielo. Ya no hay parte ni suerte para ti, no hay lugar para ti. Fue lanzado del cielo porque él tenía mucha luz, él tenía mucho conocimiento, y fue lanzado del cielo. Y mira, el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 10, verso 18, mira lo que dice el Señor Jesús. Lucas 10, 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando Dios lanzó a Satanás del cielo, dice Jesús, yo estaba ahí, yo lo vi descender, yo lo vi caer del cielo como un rayo rápido. Ahí estaba Jesús cuando el diablo cayó, cuando fue arrojado del cielo, de la santidad de Dios. Ahí estaba yo, dice, porque él quería sentarse en el trono de Dios. Ahora, la escritura dice, fíjate, que cuando el diablo cayó, arrastró a la tercera parte de los ángeles. Apocalipsis 12, verso 4. O sea, no vino solo. Dice el verso 4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Esos ángeles que perdieron su dignidad, esos ángeles que siguieron a Satanás en esa rebelión. Y dice que el dragón se paró frente a la mujer. Los ángeles, ahora imagínate, el número de ángeles en la Biblia le llama miriadas, le llama millones de millones. Son millones de millones, y el diablo arrastró una tercera parte de esos ángeles. O sea, en otras palabras, que son muchísimos. Ahora yo me pregunto, y seguramente tú te lo puedes preguntar en esta mañana: ¿qué les habrá prometido? ¿Qué les habrá dicho para seducir a esos ángeles? ¿Cómo fue que los engañó? Los ángeles veían el rostro de Dios, los ángeles recibían orden directa de Dios, le servían, y el Señor Jesús dijo que los ángeles ven el rostro de Dios, y una tercera parte de los ángeles fue arrastrada
del cielo junto con Satanás fueron lanzados. ¿Cómo los engañó? ¿Qué les habrá dicho? ¿Qué les habrá prometido? Y esto solamente te lo comento para que tú veas su astucia, para que tú veas su gran sabiduría para lo malo que tiene y cómo él es un maestro del engaño, es un maestro del error, de la seducción. En otras palabras, trabaja el día de hoy para seducir a las personas para que no adoren a Dios. Y lo mismo que hizo en el cielo con esa tercera parte de los ángeles es lo mismo que está haciendo el día de hoy en las naciones, en esta humanidad. ¿Sabes qué está haciendo? Engañando, seduciendo, calumniando a Dios, hablando mal de Dios. ¿Para qué? Para que los hombres no adoren a Dios. Se repite la escena, la misma escena que hubo allá en el cielo, ahora la misma escena la hace aquí en la tierra. Yo te pregunto, ¿cuántos habitantes hay en el planeta Tierra? Tenemos más de 8,000 millones de habitantes en la tierra. ¿Cuántos adoramos verdaderamente a Dios en espíritu y en verdad? De esos 8,000 millones, contados con las manos. De aquí mismo, entre nosotros, ¿cuántos verdaderamente adoran a Dios en espíritu, en verdad? ¿Y cuántas personas solamente, o a lo mejor todavía tienes dudas en tu corazón, o todavía no te has entregado al Señor Jesucristo? ¿Eso qué quiere decir? El diablo sigue teniendo éxito en lo que hace, de que la gente no adore a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo seduce, el diablo engaña, el diablo tiene maquinaciones y te dice: ahorita no es tiempo, no seas radical, eso no es para ti, tú no puedes, tú estás muy joven, tú has visto tantas cosas en la iglesia, mucha hipocresía, y empieza a meterte una serie de calumnias y de cosas en tu mente para que tú seas engañado y seducido. Apocalipsis 12:9 dice la escritura: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya vimos, la tercera parte de los ángeles fueron arrojados con él. Y dice aquí la escritura, uno de los propósitos principales del enemigo, el cual engaña al mundo entero. No nada más aquí en México, no nada más a las religiones, no nada más, sino a todo el mundo, dice la escritura. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Fíjate nada más, 1,000 millones de musulmanes, 900 millones de budistas, 1,200 millones de hinduistas, 1,400 millones de católicos. El diablo ha tenido éxito en engañar al mundo entero. ¿Cuántas personas el día de hoy dicen: yo soy ateo? ¿Verdad? Soy ateo, gracias a Dios. O sea, en muchos países el diablo les dice: no, Dios no existe. Y la Biblia no exagera cuando dice que el diablo ha engañado al mundo entero. Lo mismo que hizo allá con los ángeles, lo está haciendo aquí en esta humanidad. Ahora ya las religiones grandes, pero también están las sectas, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, la luz del mundo, ¿verdad? Falsos cristianos, sectas que se levantan por aquí, por allá, falsos pastores, falsos predicadores, gente que se enriquece con el dinero de la gente, que roban, que adulteran, que dice la Biblia tienen los ojos llenos de pecado, no se sacian de pecar. ¿Cuántos falsos cristianos el día de hoy? Hay gente que está engañada, que tú le puedes ver su vida y roban y mienten y hacen tantas cosas horribles y dicen: yo soy cristiano. Y practican el pecado, son mentirosos, son iracundos, están en amargura, viven unas vidas que no glorifican a Dios. Y el Señor dijo, ¿verdad?, que en aquel día, cuando lleguen delante de su presencia, muchos le dirán al Señor: Señor, Señor, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos nuevas lenguas. Y el Señor les dirá: no los conozco, hacedores de maldad. ¿Qué dice? ¿Cuántos son los que se salvan? Jesús dijo: son pocos los que se salvan. Entonces, mis amados, el día de hoy hasta una iglesia satanista existe. La música, anteriormente, fíjense, hace unos 20, 25, 30 años se tenía que hacer en los discos, darle vueltas, ¿verdad? Había un proceso de poner los discos al revés y salían los mensajes satánicos que traía la música. El día de hoy ya no es necesario eso. Hay canciones que hablan de la muerte, del adulterio, del asesinato, del pecado, de la maldad. Hay canciones satánicas abiertamente, adoración al diablo. Y mire, ya está abierto. Los adoradores de la muerte,
Los hechiceros, los del vudú, ¿verdad? Los de la magia blanca, la magia negra, todos están engañados. Obviamente que el diablo solamente siempre te presenta una cara de la moneda, una cara bonita, que vas a alcanzar el éxito, que vas a tener prosperidad, que te va a ir bien, que vas a conseguir ese esposo, que vas a conseguir ese novio, que vas a conseguir esa novia, pero no te dice el final de tu vida en la eternidad. No les dice lo que dice Apocalipsis 21:8. Mira, Dios te dice lo que va a suceder. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. O sea, es tan cruel este personaje, no tiene misericordia de nadie, que aún a sus propios seguidores, aquellos que le siguen, los engaña. Los engaña diciéndoles que no les espera una eternidad cruel, atroz. Engaña a través de la música, engaña a través de este sistema del mundo, y la gente minimiza al enemigo. El enemigo es muy sutil y se minimiza. ¿Cómo la gente tiene un concepto del enemigo? Es el diablo, ¿verdad? Cuernos, cola roja, patita de gallo, ¿verdad? Cuernos, tridente, cola roja, así lo pintan. O lo pintan que de repente estás tú y te está diciendo unas cosas por aquí y te está picando, ¿no? Mira, primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, el diablo tiene poder y dominio sobre los que practican el pecado. No solamente sobre los satanistas, no solamente sobre los incrédulos, sino sobre aquellos que practican el pecado. Toda persona que practica cualquier pecado, llámese como se llame, pecado grande, pecado blanco, negro, gris, rosa, blanco, lo que sea, del color que sea, toda persona que practica cualquier pecado, dice la Biblia, es del diablo. El diablo tiene autoridad sobre él. El diablo lo esclaviza, el diablo lo guía, el diablo le habla, el diablo, o sea, es del diablo, le pertenece. ¿Por qué? ¿Qué es pecado? Pecado, dice la palabra de Dios ahí en primera de Juan, dice que el pecado es toda transgresión a la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Dios a Moisés en el monte le dio 2 tablas escritas con la mano, con el dedo de Dios, que son los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos, seguramente tú te lo sabes. El primero es, ¿verdad?, que solamente tendrás al Señor tu Dios, a Él solo adorarás. Que el segundo es que no te harás imagen ni te inclinarás a ella. El tercero será que no tomes el nombre de Dios en vano. Y así consecutivamente, los 10 mandamientos. Y cuando una persona roba, una persona miente, una persona no honra a sus padres, está quebrantando la ley de Dios. La ley de Dios te dice: no adulterarás. Y si tú adulteras, estás cometiendo ese pecado contra la mujer de tu prójimo, entonces estás violando la ley de Dios. Si Dios te dice: no robarás, y tú robas, te llevas el dinero de otra persona, te metes a la casa de otra persona a robar, estar violando, quebrantando la ley de Dios. Y el que practica el pecado es del diablo. Cualquier pecado, la envidia, los celos, la amargura, los resentimientos, el amor al mundo, la vanidad, los enojos, las iras, las maldiciones, las groserías. El que practica el pecado es el diablo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es del diablo? Que el diablo tiene dominio, que el diablo tiene autoridad, que el diablo tiene poder sobre esa persona, que le pertenece, y el diablo reclama tu vida. Dios dice: pero esta persona está viniendo a la iglesia, él te conoce. Sí, pero el diablo dice: sí, pero este practica el pecado, es mío. Él te reclama por cuanto practicas el pecado. Ahora, ¿qué es practicar el pecado? Es no dejar el pecado, es no abandonar el pecado, es estarlo haciendo continuamente y que todavía el pecado prevalece en ti. Ahora, ¿qué tiene que pasar en tu vida para que tú dejes de practicar el pecado? Bueno, tiene que venir el Hijo de Dios, porque ahí la Escritura dice: si el Hijo os libertare, seráis verdaderamente libres, porque solamente Jesucristo puede deshacer las obras del diablo en tu vida. Cuando Jesús viene a tu vida, Él te hace libre, deshace literalmente, rompe las cadenas, rompe el yugo de maldad y deshace las obras del diablo. Dejan de existir sobre ti las obras del diablo.
Y dice ahí que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ese es el propósito supremo del Señor Jesucristo: deshacer las obras del diablo, hacerte libre del pecado, que tú seas libre del pecado, y entonces tú vienes a ser un hijo de Dios cuando te arrepientes, cuando crees en el Señor Jesucristo y pones toda tu confianza en Él. Gloria a Dios. Entonces las obras del diablo son el pecado, la maldad, la rebeldía, la soberbia, la mentira, el engaño, etcétera. Una pregunta, por cierto, mis amados: ¿ya deshizo el Señor las obras del diablo en tu vida? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿O todavía eres esclavo del pecado? ¿Dónde te encuentras? ¿Te encuentras ahí esclavo o te encuentras en la presencia de Dios? ¿Qué pasa si una persona muere en sus pecados? Pues me gustaría decirte que te vas al purgatorio, pero no es verdad. Te vas al infierno eterno, eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque el pecado le da poder a Satanás y él tiene autoridad sobre tu vida. De tal manera que Cristo, pues Él tiene poder. Pero ¿cuánta gente sabe que Cristo tiene poder? ¿Cuánta gente sabe que Cristo lo puede liberar? ¿Cuánta gente sabe que se necesita Dios para restaurar tu matrimonio, para vivir el evangelio, para restaurar tu familia? Y lo saben, pero no lo llevan a cabo y siguen igual. Porque el diablo todavía tiene autoridad. O sea, el hecho de que lo sepas no significa que lo vamos a hacer. Entonces, mis amados hermanos, este es el adversario, el enemigo del cristiano. Ahora, yo quiero en este estudio hablar de 3 nombres dados a tu adversario. Y en primer lugar es el adversario. Primera de Pedro 5:8, ya lo vimos. Ahí el enemigo es llamado adversario. Es la designación más básica que se le da en la Biblia del enemigo. No es la más importante, pero es la más fundamental. Mira, la palabra adversario significa en el idioma hebreo Satanás. O sea, Satanás no es un nombre, sino que es lo que él hace. Él es el adversario. Cada vez que un judío decía la palabra Satanás, estaba diciendo adversario. Cada vez que nos encontramos con la palabra Satanás, debemos pensar en adversario. Es alguien que está en contra tuya. Es alguien que se opone a ti, a tu vida. Es un adversario. Cada vez que la palabra utiliza ese término Satanás, es la palabra adversario. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tenemos un adversario desde afuera. Que hay oposición en la vida desde afuera. Es un enemigo real y tiene un objetivo, el cual no quiere que tú vivas la vida cristiana. O sea, en otras palabras, pone circunstancias, ¿verdad? Pecado, pone tentación. Está el enemigo trayendo desde afuera, el cual no quiere que tú triunfes, no quiere que tú lleves una vida, como dijo el Señor, una vida y vida en abundancia. No quiere que tú triunfes. Quiero decirte, el Señor Jesucristo, piensa en Él. Jesús no tuvo ningún pecado. Jesús nunca hizo nada malo. Jesús nunca lastimó a nadie. Jesús siempre hizo el bien, dice la palabra. Él andaba, dice, rescatando, liberando a los oprimidos por el diablo. Y aún así el Señor enfrentó mucha oposición. Cuando fue al desierto fue tentado. El diablo vino y una de sus tentaciones le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Porque si tú eres el Hijo de Dios, a ver, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Lánzate. Y hasta le recitó la Biblia: porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Recitó el Salmo 91. Jesús enfrentó a Satanás. Nadie ha enfrentado una oposición tan fuerte como el Señor Jesús. Él tenía un adversario. Y nosotros necesitamos darnos cuenta que el adversario de tu vida cristiana, ese que te pone dudas, ese que te pone a veces tristeza en tu corazón, ese que a veces te pone desánimo, ese que a veces te pone solamente ojos para ver, ¿verdad? A ver el detalle de los demás y lo que hacen los demás, es el enemigo. Y tenemos nosotros que lidiar. Tú tienes que lidiar con él. Fíjate, Jesús un día está caminando con sus discípulos y les dice: voy a tener que morir, voy a ir a la muerte. Y el día de hoy, muchos de ustedes ese día se van a escandalizar de mí. Y Pedro, ¿sabes qué le dice? Señor, nunca tal cosa te acontezca. Lo llama aparte y le dice: oye, Señor, estás muy joven, nunca tal cosa te acontezca, Señor. ¿Qué le dice Jesús? Quítate delante de mí, adversario. Apártate de mí, Satanás.
se dio cuenta que de algo que estaba sucediendo en la vida de Pedro, Pedro estaba poniendo su corazón no en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cuáles son las cosas de Dios? El que sigue a Cristo tiene que padecer, el que sigue a Cristo se tiene que abrochar el cinturón, el que sigue a Cristo tiene que negarse a sí mismo, tiene que negarse a sus deleites, a sus placeres, tiene que estar dispuesto a seguir a Cristo, pase lo que pase y venga lo que venga. El hombre que dice, yo quiero mi comodidad, yo no quiero que me vaya mal, yo no quiero sufrir. Y Pedro estaba haciendo eso, como si el diablo mismo estuviera poniendo palabras en su boca. Tenemos un adversario. De repente tú quieres orar y alguien te dice, no, vente, vamos, te invito a desayunar. Apártate de mí, adversario. Estoy ayunando, mañana ayunas. Apártate de mí, adversario. Pedro negó al Señor en una noche oscura. Había mucha incertidumbre. Una muchedumbre estaba ahí con él. Habían llegado a tomar preso al Señor Jesús. ¿Y por qué Pedro negaría al Señor? Mira, las circunstancias, ¿sabes por qué? Porque antes el Señor le había dicho, todos ustedes se van a escandalizar de mí. Y Pedro fue el único que dijo, Señor, ahora sí te equivocaste, Señor Jesús. Estos sí te pueden negar, pero yo jamás. Yo estoy dispuesto a ir a la muerte. Yo estoy dispuesto a morir, Señor. Y Jesús le dice, Satanás te ha pedido el alma para zarandearte. Porque Pedro estaba envanecido, porque Pedro estaba confiando más en sí mismo. Por eso negó al Señor. O sea, Pedro estaba ahí. Y mira, ¿sabes qué hizo Satanás? El adversario vio a Pedro y dijo, ese que tiene la boca muy grande, yo le voy a callar la boca a ese. Yo le voy a quitar lo hablador, ¿verdad? ¿Y cuántas veces Dios nos quita lo hablador? Y te metes en problemas por tu lengua, por tu boca. Y Pedro estaba sintiendo algo más allá de la presión de un grupo de gente. Satanás lo estaba oprimiendo, estaba yo oprimiéndolo allá, Satanás. Y sabes, muchas de las cosas que tú experimentas como cristiano así son. No se deben a circunstancias o a otras personas, sino que tienes un enemigo. Mira, Hudson Taylor, un misionero, tenemos una imagen de Hudson Taylor. Y él relata cómo Dios obró para establecerle a él antes de que fuera al campo misionero. Ahora, él no era un nuevo cristiano, un nuevo convertido, él era un hombre espiritual. Pero en la segunda mitad de su vida, cuando él estaba en la China, a este hombre piadoso que ya estaba en la China, en el campo de batalla, ganando almas para Cristo, que se había vestido como chino, que comía como chino para ganarlos a ellos, estaba teniendo ideas suicidas. Quítate la vida. Suicídate. O sea, le estaba diciendo, esto ya no tiene ningún sentido para ti. ¿Cómo se puede explicar eso? Que un hombre de Dios piadoso que está en el campo de batalla trabajando para el Señor, que ha visto almas convertidas, vengan pensamientos de ese tipo. Vino el tentador, dice la Escritura. Entonces, en primer lugar tenemos un adversario. Tú tienes un adversario, ese que se opone a tu vida cristiana, ese que te desalienta, ese que te hace ver cosas que no son, inclusive te hace sentir cosas que no son. Ese es el enemigo, es el que quiere tu alma, es el que quiere de veras que tu alma esté triste, porque la palabra de Dios dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Ese es el que te quiere ver destruido. Él no te quiere robar el iPhone, él te quiere robar el alma. Él te quiere robar la vida, la felicidad, la gloria, la gracia de Dios en tu vida. Es el adversario. Ahora, en segundo lugar, vamos a ir el nombre, el diablo. La palabra diablo en la Biblia es el acusador. Es esa la idea. Apocalipsis 12:10. Mire lo que dice la Escritura. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que, mis amados, cuidado. Esta palabra acusador, diablo, quiere decir acusador, quiere decir calumniador. O sea, la calumnia es una obra del diablo. Uno que trae, ¿qué es una calumnia? Es una que trae una culpa falsa o que lo hace con intenciones maliciosas, ¿verdad? Esa es la calumnia. Y la palabra diablo es el calumniador, el acusador. Mire, en 1 Timoteo 3:11, el apóstol Pablo le escribe a las mujeres y les dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras.
Cuando les dice no calumniadoras, les está diciendo no quiero que las mujeres sean diablos. Discúlpeme, no quiero que las mujeres sean diablos, calumniadoras. Cada vez que tú ves la palabra diablo, inserta ahí la palabra calumniador. Ahora, la Biblia dice en Mateo, el diablo tentó al Señor Jesús. El calumniador se le acercó y le dijo, ¿verdad? Y siempre tiene que ver con acusar a alguien. Cuando se acerca el diablo como calumniador a tu vida, tiene que ver con acusar. Mira, 4 aspectos diferentes de cómo el diablo calumnia. En primer lugar, el diablo viene al hombre y calumnia a Dios. Esa es una de las grandes maneras en que él calumnia a Dios. Y esto lo hace desde el mismo Génesis. Génesis 3:1. Dice la palabra, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué pasó? Aquí el diablo está calumniando a Dios. ¿Con que Dios te ha dicho? ¿Con que Dios te ha dicho no comas? El verso 4 dice, Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, Dios te está engañando, Dios te está mintiendo. Y en el verso 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que dice allí? La serpiente se acerca a la mujer como calumniador y le dice, Dios no es bueno. Dios está tratando de impedirte que estés feliz. Tú no puedes confiar en lo que Dios te está diciendo. No te está diciendo la verdad. Tú no puedes confiar en su palabra. Él está reteniendo algo bueno que tú podrías tener. ¿Alguna vez te ha dicho a ti eso el diablo? ¿Alguna vez te ha dicho eso a ti el diablo? No, es que ¿cómo vas a confiar en Dios si mira cómo estás? Mira cómo te está yendo. ¿A poco tú vas a confiar en Él? Y constantemente el enemigo está poniendo malas ideas viles en nuestra mente acerca de Dios, diciéndote que Dios no es bueno, diciéndote que Dios no te ama, que no puedes confiar en la palabra de Dios. Está calumniando a Dios con nosotros o ante nosotros, y esto lo hace todo el tiempo. Imagínate una persona cuando el Espíritu Santo está tratando sobre él, en él, con una convicción de pecado. Estás pensando en convertirte en cristiano y el diablo, ¿qué te está diciendo? No hagas esto. Es terrible el ser cristiano. Mira cómo le ha ido a tu mamá. Mira cómo le ha ido a ese hermano. No. Tú tendrías que dejar atrás lo bueno, el mundo, la cervecita, el cigarrito, la noche de fiesta. No te conviertas en cristiano. Es terrible. ¿Y qué es lo que hace? Está calumniando a Dios, hablándole al hombre, y está calumniando a Dios, su carácter de Dios, pero también las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Sabes qué le dijo a la mujer? Dice, Dios le había dicho no comerás de este fruto, y lo que el diablo está tratando de decir es que los mandamientos de Dios siempre te van a impedir ser feliz, tener vida. Y esa es la idea que los hombres tienen en sus mentes, que ven así como en las autopistas. Cuando tú ves una línea amarilla en la autopista que no puedes rebasar, y cuando están así de alguna manera suspendidas las líneas, puedes rebasar. Pero ¿qué dice? Alguien que ve las líneas amarillas y dice, no, yo voy a rebasar porque yo sé. Entonces quebrantas esas leyes y luego tienes un fatal accidente. Es lo que el diablo hace con los mandamientos de Dios. A él no le importa, él no te aprecia, él no quiere que tengas vida. Él quiere que te estrelles, él quiere que derrapes, él quiere que estés triste. Es exactamente lo opuesto. ¿A cuántos jóvenes les dice eso el enemigo, verdad? Siempre le está, no, es que es difícil guardar los mandamientos de Dios. No puedes bailar, no puedes esto, no puedes hacer aquello, no puedes el otro. Y siempre te está diciendo el no. Y el diablo calumnia a Dios cuando le habla al hombre. Él sabe que el diablo es un calumniador, y obviamente el calumniador siempre te está calumniando a Dios, hablando mal de Dios en todas las vidas de los hombres, de los hijos de Dios. Tengan cuidado. Número 2, el diablo calumnia, ya vimos, a Dios, pero el diablo calumnia al hombre ante Dios. Acompáñenme a Apocalipsis 12:10. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, el acusador de los hermanos. Otra de las cosas que Satanás hace es acusar al hombre delante de Dios.
O sea, nos calumnia para con Dios. ¿Te acuerdas de Job? ¿Verdad? El diablo vino delante de Dios, Satanás, y le dijo en Job capítulo 1, verso 8, y Jehová dijo a Satanás, mira, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué está diciendo el diablo ante Dios de Job? Le está diciendo, no creas que Job te sirve porque te ama. No creas que Job te sirve por quién eres. Job te sirve por lo que le das. Job te sirve porque tú lo has llenado de bendición, le has cubierto su casa, has guardado su familia, lo has prosperado. Pero quítale sus bienes y vas a ver si no, blasfema contra ti. Ese es el diablo. Llega delante de Dios y entonces blasfema. Acompáñeme a Job capítulo 2, verso 3 al 6. Nuevamente viene Satanás, porque en la primera Dios le dio permiso al diablo de quitarle todo a Job y le quitó todo, pero dice la escritura que, ¿qué dijo Job? Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, Job no servía a Dios por lo que le daba, Job servía a Dios porque le amaba. Y en la segunda parte, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, o aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Aquí está calumniando a Job ante Dios de nuevo. Y le dice, si tocas tu cuerpo, le dice Satanás, él te va a blasfemar. Y entonces Dios permite que Satanás toque el cuerpo de Job. Y aquí viene la pregunta, ¿verdad? Satanás está calumniando a Job delante de Dios y Dios le da permiso porque él sabe que no es verdad. Ahora, ¿por qué permite Dios? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué permite Dios que Satanás ataque a Job? Para que Dios pueda llevarse toda la gloria a través de la vida de Job. Para que pueda verse que Job era un hombre recto. Y entonces habló mal de su siervo Job, pero Job al final de la segunda prueba, él dijo que recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal. Y con todo esto Job no pecó y bendijo Job a Jehová. Entonces, mis amados, el diablo calumnia a Dios ante los hombres y el diablo calumnia al hombre ante Dios. Va a hablar mal de ti delante de Dios. Mira ese cristiano, esa persona, ¿a poco ve? Y va a hablar mal delante de ti. Y en tercer lugar, el diablo calumnia al hombre contra el hombre. No se olviden de esto, porque la palabra diablo quiere decir calumniador. Él va a calumniarnos a nosotros. Él pone cosas en tu mente acerca de tus hermanos. Mateo capítulo 12, verso 25. El Señor Jesús aquí habló de cómo opera el diablo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Una casa dividida, y es lo que quiere generar el enemigo. No puede prevalecer. De repente tú llegas a la iglesia, ves a un hermano y te dices: mírale, te dice el diablo, mírale, ni siquiera te saludó. Y tú empiezas a pensar, sí, es que no le caes bien. Es que no le caes bien, te dice el diablo, ¿no? Y te hace pensar y te pone pensamientos de todo tipo. Y está hablando algo mal. Y eso es algo tremendo que hace el enemigo. Te pone pensamientos. Obviamente que cuando hay pecado hay que confrontarlo. Cuando hay pecado hay que huir. Cuando tú tienes evidencias, elementos. Pero obviamente si tú no tienes evidencias contra un hermano, no tienes elementos, pues obviamente tú tienes que pensar que el calumniador está ahí tratando de crear división. Cuidado. Y en cuarto lugar, lo que el diablo hace es que te calumnia a ti mismo.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Calumnia a Dios, calumnia al hombre ante Dios, calumnia entre unos y otros, y te calumnia a ti mismo. Y tú estás ahí orando a Dios y quieres levantar tus manos y quieres levantar tu oración, y de repente viene el pensamiento: hipócrita, qué falso eres, ¿no? ¿Que no acabas de tener impaciencia con tu hijo? Fuiste impaciente con esa persona, hipócrita, tú no vas a tener esa victoria, tú tienes que tirar la toalla, deja atrás esa vida cristiana, eso no es para ti. ¿Has escuchado algo semejante? Te está calumniando a ti mismo. O sea, en otras palabras, te está calumniando a ti mismo. Ten cuidado. Mira, hay una anécdota que es muy curiosa, es muy importante, porque en la biografía de Martín Lutero fue un reformador. Y Martín Lutero, de repente él tuvo que huir porque toda la iglesia católica estaba en contra de él, porque él había puesto las 95 tesis en una iglesia allá en Alemania, y entonces en esas hablaba en contra de las bulas y en contra de lo que el Papa vendía, los perdones. Y entonces este Martín Lutero fue y lo escondieron en un castillo, y ahí él estuvo escribiendo, transcribiendo, traduciendo la Biblia del griego y del hebreo al alemán, al idioma del pueblo. Y durante el tiempo que estuvo ahí, en esa biografía, hay todavía en un castillo una pared manchada con tinta, porque dicen que mientras Martín Lutero estaba escribiendo, el enemigo venía y le decía: hipócrita, perverso, y le decía una serie de cosas, y era tan a veces hasta audible la voz, que en un momento de desesperación agarró y tiró la tinta y manchó la pared, pensando que estaba el diablo ahí. Era tanta la tentación que le aventó la tinta con la cual estaba escribiendo. Ahora, imagínate, en ese momento Lutero dijo estas palabras: sí, eso era antes, pero ahora ya no lo soy, ahora soy un hijo de Dios. Y muchas veces el diablo puede venir a tu vida y decirte cosas, y tal vez tú puedas contestar lo mismo que él: sí, es cierto, todavía no soy lo que Jesús dice que debo ser, pero gracias a Dios ya no soy como fui. Él me ha rescatado y me ha redimido, gloria a Dios. Y finalmente vamos a ver el tercer nombre del enemigo: león rugiente. Primera de Pedro 5:8. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor. Como león rugiente. ¿Qué quiere decir león rugiente? Tú ya te has dado cuenta que los nombres del enemigo tienen que ver con su carácter y tienen que ver con su poder. A él se le ha delegado mismo poder, pero yo quiero hacer una dinámica rápida y sencilla. O sea, tú di lo contrario a lo que yo digo. Y si yo digo bajo, ¿ustedes qué dicen? Si yo digo negro, ok. Si yo digo robusto, si yo digo Dios, ahí están equivocados. ¿Por qué? Porque Dios y el diablo no son lo mismo. El diablo es una creación, es una criatura. A comparación de Dios es un ser diminuto, es un ser que ha sido vencido, que fue lanzado, ¿verdad? Que ya no hay misericordia para él. O sea, no es lo mismo. Dios no tiene comparación, y a veces es el problema con nosotros, que comparamos a Dios y el diablo, y como si estuvieran en una pugna, en una lucha, jugando a las vencidas, y que en algunas veces gana el diablo y en otras veces gana Dios. Jamás. Nuestro Dios es todopoderoso. Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido al diablo, alabado sea su nombre. Y la escritura dice, ¿verdad?, que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, dice la palabra que aún los diablos, los demonios decían: Jesús, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Él sabe lo que le espera. O sea, no es lo mismo. Dios es todopoderoso, es atemporal. El diablo es un ser que fue vencido, fue derrotado y fue lanzado. Nuestro Dios sigue estando en su trono. Entonces, es el Dios de este mundo, pero sabe que le queda poco tiempo. Amén.